Bienvenidos a Cálculo 21. Por Juan Beltrán. Historia de las matemáticas. Por E.T. Bell. Traducción de R. Ortiz. Capítulo 7. El comienzo de las matemáticas modernas. 1637 a 1687. Los esquemas históricos a veces nos engañan con divisiones artificiales del progreso humano en siglos o medios siglos demarcados con fechas precisas. En vista de que acabamos de pasar por uno de esos periodos críticos de 50 años, bien podríamos sospechar que otro ha de ser más imaginario que real. Sea como sea, se reconoce universalmente que el medio siglo comprendido entre 1637 y 1687 es la fuente de las matemáticas modernas. La primera fecha señala la publicación de la geometría de Descartes, y la segunda la de la publicación de los Principia de Newton. De este prolífico período, como de la Edad de Oro de Grecia, seleccionaremos únicamente las anotaciones que sobresalen por encima de una multitud de detalles interesantes por su importancia para la historia de las matemáticas. Algunos de los puntos que anotamos se estudiarán en capítulos posteriores, en que se podrán incluir sin forzar ni interrumpir la continuidad del razonamiento principal. Por ejemplo, en esta época las series infinitas progresaron considerablemente, pero fueron de menor importancia comparadas con el cálculo. También la aportación de Leibniz a la lógica simbólica se puede describir mejor a la luz de los trabajos modernos, y la reseñaremos en el capítulo final. Vale la pena observar de una vez para siempre que la matemática oscurece a sus creadores, que estamos primordialmente interesados en las matemáticas, y que cada uno de los hombres que citemos hizo mucho más que lo poco que describimos, pero que mucho de lo que omitamos, hace tiempo que no tiene más interés que el histórico. Dedicaremos a unos cuantos de los hombres cuyo trabajo revisemos aquí mucho más espacio del que pudiera estar justificado sobre una base puramente impersonal, por deberse a unos mucho más directamente que a otros la creación de la matemática moderna. Sin duda, que como Pitágoras, se desvanecerán como personalidades, y que con el transcurso de los siglos solo vivirán en el cuerpo de las matemáticas. Pero por ahora están suficientemente próximos de nosotros para que sean algo más que nombres unidos a abstracciones matemáticas. Esos eminentes fundadores de la matemática moderna no fueron simplemente media docena de personalidades en una multitud. Sobresalían por encima de la mayoría de los que los precedieron y de los que los siguieron. Después de la vida de estos hombres, fue mucho más difícil concebir una preeminencia sobresaliente en las matemáticas, sencillamente porque la fuerza de sus métodos había elevado súbitamente el nivel de lo que es dable alcanzar en matemáticas. Por ejemplo, los geómetras ya no estaban condenados a arrastrarse entre 5 cónicas y un puñado de sencillas curvas planas de orden superior, una vez que Descartes les hubo dado alas. Entonces, se puede arguir que hasta el más original de esos hombres debía mucho al más humilde de los que les precedieron. Pero su incomparable superioridad en cuanto a perspectiva general nos inclina a considerarlos más como mutaciones súbitas, a los que accidentes del medio en que vivían, dotaron de actividad explosiva, que como productos ordenados de una evolución lenta. 5 progresos principales. La matemática moderna se originó en 5 progresos principales que tuvieron lugar en el siglo XVII. Primero, la geometría analítica de Fermat, 1629, y Descartes, 1637. Segundo, el cálculo diferencial e integral de Newton, 1666, 1684, y Leibniz, 1673, 1675. Tercero, el análisis combinatorio, 1654, y en particular la teoría matemática de probabilidades, de Fermat y de Pascal. Cuarto, la aritmética superior, hacia 1630, 1665, de Fermat.
Quinto, la dinámica de Galileo, 1591, 1612, y de Newton, 1666, 1684, y la gravitación universal, 1666, 1684, 1687, de Newton. Junto a esos 5 podemos citar otras 2 nuevas direcciones por la influencia que tuvieron en progresos posteriores. La geometría proyectiva sintética, 1636, 1639, de Desargues y Pascal y, el comienzo de la lógica simbólica, 1665, 1690, por Leibniz. Durante toda la primera mitad del siglo, la hostilidad reaccionaria hacia la ciencia continuó una batalla que ya tenía perdida, y que alcanzó su inútil culminación al condenar la Inquisición en 1633 a Galileo, solo 4 años antes de que Descartes, en la seguridad de Holanda, diera su obra maestra a la imprenta. La intolerancia era contrarrestada en parte por las sociedades científicas que se fundaron en esta época o poco después. No necesitamos citar más que a las 3 más influyentes. La Royal Society de Londres se constituyó en 1662. Newton fue su presidente desde 1703 a 1727. La Academia Francesa de Ciencias, Académie des Sciences, París, cristalizó en 1666 de las reuniones informales de un grupo de sabios, algunos de los cuales, entre ellos Mersenne, Descartes y Maydors, eran ante todo matemáticos. La Academia de Berlín, Societät der Wissenschaften, se fundó en 1700 a instigación de Leibniz, que fue su primer presidente. Las academias de París y de Berlín han prestado más calor que la Royal Society a las matemáticas puras. Nunca se apreciará demasiado la importancia que tuvieron estas, y otras academias para el progreso de la ciencia durante los siglos XVII y XVIII. Juntas, hicieron bastante más por la ciencia que ninguna universidad, por ser una de sus principales funciones la publicación de las investigaciones de sus miembros. Aún más importante que esto era el encendido ejemplo que representaba cada una de estas sociedades, de un núcleo de hombres inteligentes e influyentes, en medio de una sociedad todavía intimidada por los prejuicios religiosos y la intolerancia científica. Hacia fines del siglo XVII la ciencia era lo suficientemente poderosa para que no se la pudiera atacar sin fundamentos, y las fuerzas de la reacción, que luchaban entre sí, no tuvieron el talento de unirse contra el enemigo común. El progreso simultáneo de lo continuo y lo discreto, fue un rasgo notable del rápido desarrollo de las matemáticas. Se podía esperar el avance de lo continuo. El de lo discreto, al parecer, fue un accidente. Ni la más o menos trivial aritmética de las permutaciones y de las combinaciones, ni las observaciones nada sistemáticas de los juegos de azar, significan una explicación suficiente de la aparición súbita y completa de los principios fundamentales de la teoría de probabilidades. La más prolífica de todas las nuevas adquisiciones fue el cálculo, ya que cuando la geometría se hizo analítica, derivó casi toda su vida del análisis de las funciones continuas, excepto en singularidades aisladas. De este modo se dispuso de una reserva infinita de curvas y de superficies sobre las que debieron trabajar los geómetras, aplicando los métodos del cálculo para descubrir e investigar los puntos excepcionales, como los máximos y las inflexiones, que no son intuitivamente evidentes por la simple inspección de la ecuación. No es sorprendente que durante más de un siglo después de que se hiciera del dominio público, el cálculo y sus aplicaciones a la geometría, la astronomía dinámica, y la mecánica, atrajeran a casi todos los hombres más capaces, que descuidaron relativamente el análisis combinatorio, la teoría de números, el álgebra, excepto el mejoramiento de la notación y la obra de Descartes sobre las ecuaciones, la lógica simbólica y la geometría proyectiva. Durante más de 20 siglos la geometría y la astronomía, habían dominado la tradición matemática en las obras de los maestros. Por fin se disponía de un disolvente universal para todo lo que había resultado difícil de tratar, en la astronomía y en la geometría clásicas, una piedra filosofal que transmutaba en oro todo lo que tocaba.
Dificultades que hubieran desconcertado a Arquímedes eran fácilmente superadas por hombres que no valían ni para remover la tierra en que aquel había trazado sus esquemas. Leibniz no exageraba cuando en 1691 se jactaba de que mi nuevo cálculo, y de Newton permite averiguar las verdades mediante una especie de análisis, y sin ningún esfuerzo de la imaginación, cosa que antes sucedía solo por accidente. Y nos da sobre Arquímedes las mismas ventajas que Vieta y Descartes nos dieron sobre Apolonio. El cálculo de Newton y de Leibniz proporcionó finalmente el método buscado durante tan largo tiempo para investigar la continuidad en todas sus manifestaciones, en la ciencia o en la matemática pura. Todo cambio continuo, como en la dinámica o en la transmisión del calor y de la electricidad, se puede abordar en la actualidad matemáticamente solo gracias al cálculo y a sus perfeccionamientos modernos. Las ecuaciones más importantes de la mecánica, la astronomía y de las ciencias físicas son ecuaciones diferenciales e integrales, producto del cálculo del siglo XVII. En matemáticas puras, el cálculo reveló de una vez continentes insospechados que explorar y dominar, como con la creación de funciones nuevas que satisfagan ecuaciones diferenciales con o sin condiciones iniciales prescritas. Una de las ecuaciones más sencillas de ese tipo, diferencial de y igual a la derivada de f de x por la diferencial de x, en cierto modo define el cálculo integral. Y la integral correspondiente, la integral indefinida de la función f respecto a x, por sí sola sugiere una infinita variedad de funciones de la forma f de x. En la división de lo discreto, la continuidad no tiene más que importancia secundaria. El análisis combinatorio se interesa primordialmente por las relaciones entre las subclases de una clase dada de objetos discretos, por ejemplo de las interrelaciones de las permutaciones y de las combinaciones de los miembros de una clase dada que se pueda contar. La obra de Pascal y de Fermat en 1654 sobre probabilidades elevó al análisis combinatorio del dominio de las distracciones matemáticas, al de la matemática completamente práctica. Y solo transcurrieron 50 años entre la creación de la teoría matemática de probabilidades y el cálculo de las tablas de mortalidad valiéndose de la misma. En el moderno análisis combinatorio es indispensable el cálculo para obtener aproximaciones prácticas de las fórmulas poco cómodas de calcular exactamente. El otro gran progreso en el campo de lo discreto fue la creación por Fermat de la moderna aritmética superior, y durante mucho tiempo se limitó al estudio de las relaciones que ligan las subclases de la clase de todos los enteros racionales. Desde aproximadamente 1850, numerosos aritméticos han ampliado la teoría clásica de Fermat y de sus sucesores a clases mucho más extensas de enteros. La aportación que ha hecho la aritmética superior a toda la matemática ha sido indirecta, por la invención de técnicas nuevas, principalmente en la moderna álgebra superior, y en menor grado en análisis, primordialmente para su aplicación a problemas relativos a los enteros racionales. Recíprocamente, se puede decir que no existirían extensos capítulos en la moderna teoría de números si el análisis no los hubiera hecho posibles. La evolución de la geometría proyectiva sintética y de la lógica simbólica constituyen un contraste interesante de supervivencia de lo anticuado en matemáticas. De ambas nos ocuparemos en capítulos posteriores. Por ahora, nos limitaremos a señalar la notable diferencia que existe entre su suerte y la prosperidad uniforme de otras creaciones del siglo XVII. La geometría proyectiva sintética, después de que la inventaran Desargues y Pascal, languideció hasta principios del siglo XIX, en que se hizo muy popular entre los geómetras que no gustaban del análisis. El sueño de Leibniz de una ciencia matemática de la deducción quedó adormecido hasta mediados del siglo XIX, y aun entonces atrajo muy pocos, aunque Leibniz había previsto la importancia que había de tener la lógica simbólica para toda la matemática, se hizo personalmente considerables progresos hacia un álgebra de las clases. Solamente en la segunda década del siglo XX consiguió la lógica matemática rango de capítulo principal de las matemáticas.
Paralelamente, la geometría proyectiva sintética estaba siendo relegada definitivamente al pasado, admitiéndose con desgana que una técnica esencialmente griega, aun cuando revitalizada, es completamente impotente para competir con los métodos analíticos de Descartes y de sus sucesores. De todo esto se deduce bien claramente que después de la época de Arquímedes, Euclides y Apolonio, la segunda gran época de las matemáticas fue la de Descartes, Fermat, Newton y Leibniz. Si fuera posible indicar con una palabra la distinción fundamental entre lo viejo y lo nuevo, diríamos que el espíritu de lo viejo era la síntesis, el de lo nuevo el análisis. Anticipaciones. Antes de proceder a examinar los progresos individuales, trataremos de una cuestión puramente histórica de la que no nos volveremos a ocupar. Esta se refiere a numerosas ideas frustradas o estériles que no se incorporaron a las matemáticas vivas. Tras de cada uno de los progresos principales del siglo XVII, hubo muchos pequeños avances en la dirección general de cada uno de ellos y algunos estuvieron a punto de alcanzar su objetivo. Por lo menos, eso es lo que nos sentimos tentados a pensar ahora. Echando una mirada retrospectiva hacia esos esfuerzos, algunos, en su generosidad, pueden sentirse inclinados a creer que sin aquellos avances detenidos, el éxito final se hubiera retrasado mucho o no se hubiera alcanzado nunca. En los casos concretos de la geometría analítica y el cálculo, no los sentimientos, sino un examen de las matemáticas consideradas, ha convencido a la mayoría de los profesionales de que aquellas esperanzas son ilusorias. Esta es especialmente la opinión de hombres creadores de matemáticas que saben por una experiencia desconcertante que la retrospección ve mucho que se le oculta a la previsión. Podemos trazar retrospectivamente la evolución de la geometría analítica, por ejemplo, hasta Hiparco, e incluso hasta los antiguos egipcios. Como todo astrónomo que ha estudiado la posición de los planetas, Hiparco utilizó las coordenadas, y en particular la longitud y la latitud. Pero el uso de las coordenadas no justifica que nadie reclame para sí una prioridad en el invento de la geometría analítica, como tampoco lo justifica el uso intensivo de gráficos. Como sabe todo principiante inteligente que haya comprendido en las 3 primeras semanas de un curso de geometría analítica, esta y el uso de las coordenadas para trazar gráficas son universos separados. Tan solo en el sentido de que precedieron a la geometría analítica, se puede decir que aquellas pueriles actividades sean predecesoras de la geometría analítica. Así es como opinan también la mayoría de los geómetras profesionales, que probablemente son en ese asunto tan competentes como el que más. Por otra parte, hemos de remitir al lector a otras fuentes en que se examina detalladamente y se rechazan las románticas pretensiones de que varios matemáticos primitivos, y en particular Apolonio, Nicolás Oresme, siglo XIV, y Kepler, se anticiparon a Descartes y a Fermat en su invención separada de la geometría analítica. Para conservar el equilibrio, y para presentar un ejemplo neto de cómo las opiniones de los eruditos son contradictorias en lo referente a historia de las matemáticas, citaremos otra narración, en que se llega a una conclusión absolutamente opuesta, y no sin fundamentos. Se podrían mencionar docenas de opiniones para cada lado. Las 2 que hemos elegido bastarán para orientar al que se interese y para que pueda empezar a formar un juicio crítico propio. En cada uno de los progresos principales del siglo XVII, algún paso determinado conducía de la confusión a un método nuevo. Así, por ejemplo, Newton indica que es lo que le sugirió el cálculo diferencial. La manera que tenía Fermat de trazar tangentes. Pero hay un antecesor del cálculo, Cavalieri, italiano, 1598-1647, que merece algo más que una mención de pasada por el daño tan grande que hizo al anticiparse. El método de los indivisibles de Cavalieri ha sobrevivido para desdicha de centenares de profesores de cálculo elemental que han de extirpar de las mentes de sus alumnos conceptos heréticos de los infinitésimos.
Mucha de esta confusión elemental se puede deber en los Estados Unidos a una generación de profesores universitarios, que recibieron una cuidadosa educación en geometría del espacio basada en el método de los indivisibles de Cavalieri. Sus geometrías escolares contenían una sección muy seductora de lo que algunos autores llamaban los cuerpos de Cavalieri. Y se utilizaban esos entes inexistentes, indivisibles divisibles, entre otras cosas absurdas, para inculcar una desastrosa y sin sentido concepción de la medida en 3 dimensiones. Cavalieri no fue antecesor del cálculo. Cometió un pecado imperdonable contra él. Si no hubiera sido por sus indivisibles, de los que se impregnaron docenas de hombres, por lo demás muy razonables, que habían de ser profesores universitarios, hace un par de generaciones que se hubiera extinguido el concepto engañoso de que un infinitésimo es un cero pequeñito. El atractivo histórico de los indivisibles de Cavalieri es innegable, y quizá por eso algunos historiadores atenúan sus flagrantes delitos. Estaban inspiradas en las elucubraciones escolásticas de Thomas Bradwardine, arzobispo de Canterbury, siglo XIII, y en el análisis submatemático de Santo Tomás de Aquino. Puesto que Cavalieri nunca define explícitamente sus indivisibles, sus apologistas quedan en libertad de ver en ellos lo que les parezca que debiera haber, aunque no esté. Pero si su exposición mística, 1635, tiene algún significado, Cavalieri consideraba que una línea está compuesta de puntos como los de un cordón con cuentas posibles de contar, pero sin dimensiones. Consideraba la superficie constituida análogamente por líneas sin anchura, y un cuerpo sólido como un montón de superficies sin espesor. Estas son las nociones que un profesor consciente ha de quitar de la cabeza de sus alumnos aunque le cueste 4 años. Un argumento histórico en favor de esos indivisibles es que Leibniz los conocía. Pero ni aun así se puede decir que Cavalieri fuera un antecesor del cálculo. Como veremos muy pronto, Newton reconoció claramente que la teoría de indivisibles era insostenible. Y aunque no consiguió aclarar por completo sus propias dificultades, no confundió una tontería con un razonamiento sólido. Esa es la distinción fundamental que existe entre uno que imaginó el cálculo y otro que no lo imaginó. En este sentido, son fáciles de conseguir opiniones contrarias de la obra de Cavalieri. Descartes, Fermat y la geometría analítica. René Descartes, francés, 1596-1650, es generalmente conocido más como filósofo que como matemático, aunque su filosofía es discutible mientras que sus matemáticas no lo son. La familia de Descartes pertenecía a la más baja jerarquía de la nobleza francesa. Su madre murió poco después de su nacimiento, pero un padre muy humano y una nodriza muy eficiente compensaron su pérdida. Después de una amplia educación en humanidades en el Colegio de Jesuitas de la Fleche, Descartes vivió durante 2 años en París, estudiando matemáticas por sí mismo, antes de unirse en Breda al príncipe Mauricio de Orange como oficial, en 1617. En 1621, Descartes abandonó su carrera militar, en parte porque había visto bastante servicio activo y pasivo, y en parte porque, como declaró, 3 sueños que tuvo en la noche del 10 de noviembre de 1619 le sugirieron los gérmenes de su filosofía y de la geometría analítica. Gran parte del resto de su vida la pasó en Holanda, donde estaba más a salvo de las posibles consecuciones religiosas de lo que hubiera podido estar en Francia. Estos fueron sus años productivos, en que, a pesar de su deseo de tranquilidad, no pudo ocultar la grandeza de su pensamiento. Dondequiera que hubiera otros de espíritu semejante al suyo, que se atrevieran a pensar, se difundían rumores de lo que él pensaba. Su fama se extendió por toda Europa, en gran parte debido a los esfuerzos del padre Mersenne, francés, 1588-1648, de París, que actuó de intermediario entre los intelectuales franceses y la cautela muy justificada de Descartes.
Descartes publicó en 1637 la obra en que reposa su grandeza como matemático, Discurso sobre el método para conducir bien la propia razón y buscar la verdad en las ciencias, cuyo tercero y último apéndice, la geometría, contiene su subversiva invención. Los últimos meses de su vida los pasó como tutor de la joven y obstinada reina Cristina de Suecia. Los rigores del invierno de Estocolmo, y las inconsideradas exigencias de su real alumna, fueron causa de su muerte. De acuerdo con los ideales de su época, en que la ciencia experimental empezaba a desafiar seriamente a las arrogantes especulaciones, Descartes brilló más por su filosofía que por sus matemáticas. Pero apreció plenamente la fuerza de su nuevo método geométrico. En una carta que escribió en 1637 a Mersenne, después de decir no me gusta lavarme, Descartes continúa. Lo que expongo en el segundo libro sobre la naturaleza y propiedades de las líneas curvas, y sobre el método de estudiarlas, me parece que está tan por encima del tratamiento que se le da, en la geometría ordinaria, como la retórica de Cicerón sobre el ABC de los niños. El famoso apéndice sobre la geometría consta de 3 libros, de los cuales el segundo es el más importante. El tercero está dedicado en su mayor parte a la álgebra. Entonces, bastará exponer en la terminología usual los rasgos esenciales del progreso de Descartes. Una curva en el plano queda definida por alguna propiedad determinada, que sea válida para todos y cada uno de los puntos de la curva. Por ejemplo, una circunferencia es el lugar geométrico de los puntos cuya distancia a otro punto fijo sea constante. Todo punto de la curva queda unívocamente determinado por sus coordenadas x y y una ecuación f de x, y, igual a 0, entre las coordenadas representa por completo la curva cuando se traduce en una relación la propiedad geométrica que la define, estando representada la relación por la función f, entre las coordenadas x, y, del punto particular general de la curva. De esta forma se establece una correspondencia inequívoca entre las curvas planas y las ecuaciones de dos variables x y y. Para cada curva hay una ecuación determinada f de x, y, igual a 0, y para cada ecuación f de x, y, igual a 0, hay una curva determinada. Además, hay una correspondencia análoga entre las propiedades algebraicas y analíticas de la ecuación f de x, y, igual a 0, y las propiedades geométricas de la curva. De esta forma la geometría se reduce a la álgebra y al análisis. Recíprocamente, se puede hablar en análisis con el lenguaje de la geometría, y esto ha sido una fecunda fuente de progresos en análisis y en física matemática. Las consecuencias que tuvo el enunciado analítico que dio Descartes a la geometría son evidentes. No solamente posibilitó el nuevo método la investigación sistemática de las curvas conocidas, sino que, lo que tiene importancia infinitamente más profunda, creó en potencia todo un universo de formas geométricas imposibles de concebir por el método sintético. También Descartes vio que su método se aplica igualmente a las superficies, siendo en este caso la correspondencia entre superficies definidas geométricamente y ecuaciones de 3 variables. Pero no se ocupó de desarrollar esto. Como esta ampliación a las superficies, no había razón alguna para que la geometría se detuviera en las ecuaciones de 3 variables. En el siglo XIX se hizo con toda facilidad la generalización a sistemas de ecuaciones con un número finito cualquiera de variables. Finalmente, en el siglo XX la mayor ampliación posible en este aspecto condujo a espacios de una infinidad inconmensurable de dimensiones. Esto último no es simplemente una fantasía de la imaginación matemática. Es el marco utilísimo de muchos de los complicados análisis de la física moderna. El camino que conduce desde Descartes a los creadores de los espacios superiores es recto y claro. Lo extraño es que nadie lo atravesara con anterioridad. De pasada podemos señalar otro camino directo que conduce desde Descartes a la actualidad.
La fórmula, x sub 1 menos x sub 2, al cuadrado más y sub 1 más y sub 2 al cuadrado, del cuadrado de la distancia entre dos puntos, x sub 1, y sub 1, y, x sub 2 y sub 2, de un plano, superficie de curvatura 0, sugirió las fórmulas correspondientes de la geometría diferencial para el cuadrado del elemento lineal que une puntos próximos de un espacio cualquiera, plano o curvo, de un número cualquiera de divisiones, como formas diferenciales cuadráticas. El germen de toda esta larga evolución fue el teorema de Pitágoras. En sus detalles, la exposición de Descartes es diferente de la que ahora es habitual. Por ejemplo, él empleó únicamente un eje X, y no se refirió para nada a un eje Y. De cada valor de X, calculaba el correspondiente de Y mediante la ecuación, obteniendo de esa forma las coordenadas X y Y. Evidentemente que el uso de los dos ejes no es una necesidad, sino una conveniencia. En nuestra terminología empleó los equivalentes, tanto de los ejes rectangulares como de los oblicuos. Pero hubo un punto importante en que su procedimiento tenía una restricción innecesaria. Consideró las ecuaciones solamente en el primer cuadrante al traducir la geometría en álgebra. Esta lógica pero innecesaria limitación condujo a anomalías inexplicables al traducir a la inversa del álgebra a la geometría. Al evolucionar la geometría analítica y cuando se emplearon sin miedo los números negativos, quedó eliminada la restricción. En 1748, cuando Euler codificó y amplió la obra de sus predecesores, tanto la geometría analítica plana como la del espacio eran prácticamente perfectas, salvo la introducción en 1827 de las coordenadas homogéneas. Los contemporáneos de Descartes no apreciaron plenamente el nuevo método, en parte porque adoptó deliberadamente un estilo algo áspero. Cuando los geómetras se apercibieron del significado de la geometría analítica, se desarrolló con más rapidez. Pero solo con la invención del cálculo la geometría analítica llegó a ser lo que es. Ya en 1704 Newton pudo clasificar todas las curvas planas de tercer grado en 78 especies de las que describía todas menos 6. Este ejemplo relativamente temprano de la geometría de las curvas planas de orden superior es notable especialmente por su discusión de la naturaleza de las curvas en el infinito, y por la afirmación de Newton, que no aclaró, de que es posible obtener todas las curvas como proyecciones, sombras, de las curvas, y a la 2, igual a por x a la 3 más b por x a la 2 más c por x más d. Si reflexionamos en que tan solo 67 años antes de que Newton publicara esta obra, los geómetras habían hecho una laboriosa disección de aquellas otras sombras, las secciones cónicas, por el método sintético de Apolonio, y ni siquiera llegaron a imaginarse las cúbicas de Newton, empezaremos a darnos cuenta de la magnitud de la evolución que originó Descartes en la geometría. Entonces, resulta evidente de la exposición que hace Descartes de su método que tenía una idea intuitiva de los evasivos conceptos variable y función que son fundamentales para el análisis. También incluyó la variación continua. Yavieta, antes que él, había usado letras para designar números arbitrarios constantes. Descartes sabía que las letras de sus ecuaciones representaban variables y reconoció claramente la distinción entre variable y constantes arbitrarias, aunque no definió ninguna de ellas explícitamente. La importancia que tuvo este progreso para el cálculo que había de sobrevivir tan solo 16 años después de su muerte es evidente. Dos de sus observaciones menos significativas, aunque geométricamente importantes, ilustran el progreso de Descartes en la generalización. Clasificó las curvas algebraicas según sus grados, y reconoció que los puntos de intersección de dos curvas se obtienen resolviendo sus ecuaciones simultáneamente. Esto último presupone lo que en realidad es un progreso de la mayor importancia sobre todos los que habían usado coordenadas con anterioridad. Descartes se dio cuenta de la posibilidad de referir una infinidad de curvas sucedentes a un mismo sistema de coordenadas. En este aspecto concreto estuvo muy por encima de Fermat, que aparentemente no se dio cuenta de este hecho fundamental.
Quizá Fermat lo considerara implícito, pero no hay nada en su obra que lo demuestre inequívocamente. Buscando aún más la generalización, Descartes agrupó todas las curvas en dos clases: las geométricas y las mecánicas. Esto, que no aclara nada, es curioso. Definió que una curva es geométrica o mecánica según que, en nuestra terminología, de y sobre dx sea función algebraica o trascendente. Aunque hace mucho tiempo que se abandonó esta clasificación, significa para nosotros un interesante punto de vista sobre la calidad de la mentalidad de Descartes. La definición actual de una curva trascendente, diciendo que es la que corta a una línea recta en una infinidad de puntos, la dio Newton en su obra sobre las cúbicas. No necesitamos describir el método de Descartes para trazar tangentes y normales, porque no era muy feliz. Pronto lo sustituyó el de Fermat ampliado por Newton. El método de Fermat equivale a tener una tangente como posición límite de secantes, exactamente igual que se hace hoy día en el cálculo. La importancia histórica de este concepto queda bien de manifiesto si se recuerda que la tangente en x, y, se traza por una simple construcción euclidiana una vez conocida su pendiente de y sobre dx. El método de las tangentes de Fermat es la base de los que pretenden que se anticipó a Newton en la invención del cálculo diferencial. También fue motivo de una prolongada controversia con Descartes. Ahora, pasaremos a Fermat y al papel que desempeñó en la invención de la geometría analítica. Hoy día no cabe la menor duda de que precedió a Descartes. Pero como los trabajos que hizo hacia 1629 no los comunicó a otros hasta 1636, y solo se publicaron póstumamente en 1679, es imposible que influyeran sobre Descartes en lo que se refiere a su invento, y Fermat nunca lo insinuó siquiera. Fermat es uno de esos genios, de primera fila, relativamente escasos que como Newton y Gauss encuentran su satisfacción en el trabajo científico y no en la publicidad. En las condiciones económicas modernas no es conveniente que un hombre de ciencia esconda sus conocimientos, a menos que quiera morirse de hambre en la oscuridad, y pocos lo quieren. Desde luego que es imposible decir cuál hubiera sido el efecto que la posibilidad de morir de hambre sin trabajo hubiera tenido sobre los más apartados hombres de ciencia del pasado. Algunos de ellos vivían en seguridad económica independientemente de que hicieran o no trabajos científicos. Hoy día los hombres se ganan la vida únicamente con la ciencia de las matemáticas, y comparar su ética profesional con la de los de un pasado hipotético que quizás nunca existió sería medirlos con un metro retorcido, pues aún no se ha demostrado que un cerebro bien lleno pueda vencer en sus razonamientos a un estómago vacío. En el caso de Fermat, o bien la seguridad de su vida, o una excesiva modestia hicieron que la publicación de sus obras tuviera muy poca importancia para él, y como resultado su soberbio talento quedó desconocido para su propia generación. Fue Descartes, y no Fermat, al geómetra que los demás siguieron. Pierre de Fermat, francés, 1601-1665, fecha de nacimiento discutida, fue un aficionado a las matemáticas. Su profesión, como la de Vieta, fue el derecho. Vivió una vida tranquila y ordenada como consejero del Parlamento local de Toulouse, y dispuso de muchos socios para sus estudios favoritos. Además, era un distinguido lingüista y clasicista, así como matemático de primera fila, y conoció de primera mano las obras maestras de las matemáticas griegas. Fermat no descubrió sus extraordinarias facultades para las matemáticas hasta que tuvo alrededor de 30 años, y parece que ni aún entonces se dio cuenta de su magnitud. De sus cartas se deduce una impresión de que se consideraba a sí mismo como ingenioso, que a veces podía hacer las cosas un poco mejor que Apolonio y que Diofanto, aunque después de todo no mucho mejor si se comparaba con los maestros de la antigüedad. Esa modestia tan sincera resultaría atractiva si no fuera exasperante. Los aritméticos de hoy día darían quién sabe cuánto por poder dar una ojeada a los métodos que Fermat debió imaginar y que nunca se publicaron.
Para compensar en parte su indiferencia a la publicación, Fermat mantuvo una voluminosa correspondencia. Con la excepción que ya hemos hecho notar del uso de un sistema de coordenadas para representar un número cualquiera de curvas, la geometría analítica de Fermat parece ser tan general como la de Descartes. También es más completa y sistemática. Según Fermat, y no hay ninguna razón para ponerlo en duda, en 1629 ya había encontrado la ecuación general de la línea recta, la ecuación de una circunferencia con centro en el origen, y las ecuaciones de la elipse, la parábola y la hipérbola rectangular, referida a esta última a las asíntotas como ejes. Al año siguiente, 1638, al de la publicación de la geometría de Descartes, Fermat le comunicó el método aceptado para encontrar las tangentes. Este se originó en la investigación que hizo Fermat de los máximos y mínimos, problema que abordó esencialmente del mismo modo que se hace hoy día en el cálculo. Lo que hizo equivale a igualar la derivada f' de x de f de x a 0 para encontrar los valores de x que hagan máximo o mínimo a f de x. Geométricamente esto equivale a encontrar las abscisas de los puntos de la curva y igual a f de x en los cuales la tangente es paralela al eje x. No prosiguió a examinar las derivadas de orden superior ni su equivalente geométrico para determinar si f' de x igual a 0 dan en realidad máximos o mínimos, como es necesario hacer en una discusión completa. Tampoco aisló el cálculo de la derivada de su presentación implícita en problemas de máximos y mínimos. Descartes, o bien no entendió la superioridad del método de Fermat, o bien quedó demasiado mortificado para admitirlo y en su controversia sobre las tangentes adoptó un tono demasiado mordaz. Del trabajo de Fermat sobre máximos y mínimos ha sobrevivido un resultado positivo: su principio del tiempo mínimo, de la óptica. Este fue el primero, 1657-1661, de sus grandes principios del cálculo de variaciones de las ciencias físicas. Puesto que pasaremos en breve a Newton y a su cálculo, no estará de más que examinemos aquí brevemente lo que presupone lo arriba indicado sobre las tangentes de Fermat. Si lo aceptamos en todo su valor, Fermat es inventor del cálculo diferencial. El más grande matemático del siglo XVIII, Lagrange, así lo aceptó. Pero el veredicto no es unánime. La diferencia de opinión parece girar en torno de la concepción implícita de Fermat de puntos inicialmente entre comillas, próximos, pero en el fondo coincidentes. Para hallar los máximos o los mínimos de f de x, Fermat reemplazó x por x más e mayúscula, en que e mayúscula difiere poco de 0. Después igualó f de x a f de x más e, simplificó el álgebra, dividió por e y, finalmente, hizo e mayúscula igual a 0. Si esto es cálculo diferencial legítimo, Fermat lo inventó. Si no lo es, no parece más ilegítimo que sus rivales históricos. Así, por ejemplo, Newton, al discutir en 1704 la fluxión de x a la n, en que n es un número arbitrario racional, usó su fórmula binómica, 1676, para desarrollar x más 0 a la n, y formó la diferencia x más 0 a la n menos x a la n, y dijo: Dejemos ahora que estos términos, es decir, x más 0 a la n menos x a la n 0, desaparezcan, y su razón será 1, a n por x a la n menos 1. Este era su método de las entre comillas, razones primeras y definitivas. De esta forma Newton encontró lo que con la notación de Leibniz que se usa hoy día es derivada de x a la n, respecto a x, es igual a n por x a la n menos 1. La conclusión parece ser que o bien nadie en el siglo XVII inventó el cálculo diferencial, o que Fermat fue uno de los que lo inventaron. El asunto no queda resuelto citando el concepto de Newton de límite porque no desarrolló una teoría de límites en nada de lo que imprimió. Pero, sobre esta discutible diferencia de opiniones, cada uno debe formar la suya después de comprender como pueda, las pruebas de que se dispone.
Antes de dejar a los creadores de la geometría analítica, podemos mencionar otros 3 puntos de Descartes, aunque solo el primero de ellos está relacionado con la geometría. Descartes ideó la notación x, xx, x3, x4, para las potencias y se separó finalmente de la tradición griega de no admitir en geometría más que la primera, segunda y tercera potencias, longitudes, áreas, y volúmenes. Después de Descartes, los geómetras usaron libremente potencias superiores a la tercera sin ningún escrúpulo, reconociendo que no es pertinente en la interpretación geométrica del análisis representar las figuras en un espacio euclidiano. Descartes también enunció el principio de los coeficientes indeterminados. Cualquier cosa que se pareciera a lo que ahora se admite como una demostración estaba 2 siglos por delante de su época. Una segunda adición sobresaliente al álgebra fue la famosa regla de los signos que se da en todo texto de teoría de ecuaciones. Este fue el primer criterio de aplicación universal sobre la naturaleza de las raíces de una ecuación algebraica. Aunque no siempre dé resultados útiles, ilustra admirablemente el gusto que tenía Descartes por la generalización, que hizo de él el matemático que fue. Newton, Leibniz y el cálculo. En la historia del cálculo de Newton, la tentación de ver en las obras de sus contemporáneos cómo se anticiparon estos y sus inmediatos predecesores es quizá mayor que por cualquier otro progreso importante de las matemáticas. Ahora bien, como ahora conocemos el cálculo y sus consecuencias sobre la geometría y la cinemática elemental, podemos considerar retrospectivamente muchos descubrimientos aislados, viendo en ellos pasos hacia la diferenciación. Pero con sorpresa por nuestra parte, los descubridores a veces no percibieron lo que nosotros vemos ahora tan claramente. En cada caso dejaron de dar el último paso gigantesco que ahora no nos parece a nosotros sino muy pequeño. Y atribuirles las zancadas que podían haber dado, pero que no dieron, no es más que romanticismo sentimental. Los estudiantes de cálculo quizá quieran probar sus facultades críticas como ejercicio adecuado para distinguir entre la perspicacia matemática y la fácil profecía a posteriori, en la historia del triángulo diferencial de Isaac Barrow, inglés, 1630-1677. Este tenía en cierto modo el estilo de Fermat. Prescindiendo de él, nos adheriremos a la tradición generalmente aceptada, prosiguiendo sobre la hipótesis de que Newton y su cálculo hicieron algo nuevo. Isaac Newton, inglés, 1642-1727, hijo póstumo de un labrador acomodado, nació cerca de Grantham, Lincolnshire, y pasó allí su niñez. Durante su infancia se interesó solo pasivamente en sus trabajos escolares, hasta que en la adolescencia despertó súbitamente. Ya antes había mostrado una inequívoca promesa de genio experimental por los juguetes mecánicos que inventaba y hacía para divertirse y divertir a sus amiguitos. De esta manera, resulta interesante que tanto Newton como Descartes fueron delicados en su infancia, y que por lo tanto tuvieron tiempo para pensar y desarrollar su personalidad, mientras los muchachos más fuertes se reducían mutuamente a un denominador muy común. Ambos en su madurez fueron hombres robustos, Descartes gracias a su instrucción militar, y Newton por la heredada rudeza de sus antepasados labradores. Después de una inconexa tentativa de aprender agricultura, Newton, a los 19 años, en 1661, fue al Trinity College, Cambridge. Por lo que se sabe concretamente, no se distinguió en particular hasta su graduación. Antes de ir a Cambridge había examinado superficialmente los elementos de Euclides, y se dice que lo calificó de libro trivial. Cuando, posteriormente, comprendió el objeto de Euclides, revisó su temerario juicio. En su propia obra se refiere a Euclides con evidente respeto. Sus desconcertantes encuentros con las entre comillas, cantidades muy pequeñas le hicieron apreciar, finalmente, el 10º libro de los elementos.
Como estímulo para los principiantes inteligentes, diremos que Newton encontró en primera lectura que la geometría analítica era difícil. Quizá por fortuna para las matemáticas, los estudios de Newton quedaron interrumpidos en 1665-1666 por la Gran Plaga, al cerrarse la universidad. Newton regresó a su casa, pero no se dedicó a la agricultura. Antes de que tuviera 24 años ya había imaginado las ideas fundamentales de sus fluxiones, cálculo, y su ley de la gravitación universal. Al regresar en 1667 a Cambridge, Newton fue elegido miembro del Trinity, y en 1669 sucedió a Barrow, que dimitió en su favor como profesor de matemáticas. La primera obra que se conoció fuera del círculo de sus amigos íntimos fue en el dominio de la óptica, a raíz de sus conferencias de 1669. Como aquí nos interesamos principalmente por el cálculo de Newton, nos limitaremos a resumir las circunstancias materiales de su carrera, de la cual es fácil obtener relatos completos, en los que también se describe su importantísima obra en óptica, de la que no trataremos aquí por pertenecer más a la física que a las matemáticas. En 1672, a los 30 años de edad, Newton fue elegido miembro de la Royal Society, y desde 1703 hasta su muerte fue su presidente. Sus Principia, a los que jueces competentes consideran universalmente como la mayor contribución que ha hecho un solo hombre a la ciencia, fueron escritos en 1684-1686 a instigación del astrónomo Halley, 1656-1742, a cuyas expensas se imprimieron en 1687. Newton fue elegido en 1689 y otra vez en 1701 representante de la Universidad de Cambridge en el Parlamento. Aunque no le gustaban los debates, tomó sus deberes seriamente y mostró un hermoso valor al defender los derechos de la universidad contra las injerencias del rey Jacobo II. A los 50 años de edad, 1692, sufrió una grave enfermedad y perdió el interés en su obra científica, aunque sus facultades intelectuales, si bien no las aumentó, las retuvo hasta el final de su vida. En parte por deseo propio, y en parte por la insistencia de sus amigos que le deseaban honores, cuando se cansó de la ciencia, Newton entró en la vida pública, y en 1696 lo hicieron consejero de la Casa de la Moneda. También, dirigió con éxito la reforma de la moneda y fue ascendido a director en 1699. En 1705 la reina Ana lo ennobleció y en 1727 murió. Está enterrado en la abadía de Westminster. La excesiva desgana que tenía Newton para publicar sus trabajos científicos refleja algunos de los aspectos de su carácter. Aunque no era de ninguna manera tímido o vergonzoso, a Newton le disgustaba en sumo grado todo lo que se acercara a la controversia. Una disputa poco inteligente sobre sus trabajos de óptica que tuvo lugar al principio de su carrera le enseñó que los hombres de ciencia no son siempre tan objetivos como debieran, ni aun en la ciencia, y se retiró dentro de sí mismo con asombrado desprecio. Tampoco se puede decir que fuera afectación su conocida indiferencia por la supervivencia de su obra. Si no hubiera sido por las hábiles instancias y estímulos de Halley, probablemente nunca se hubieran escrito los Principia. Newton estimaba los escritos teológicos a que dedicó los ocios de sus últimos años mucho más que su ciencia y sus matemáticas. También en sus trabajos sobre la luz, Newton demostró ser uno de los más agudos experimentadores de la historia de la ciencia. Era, pues, natural que dedicara mucho tiempo y bastante dinero a lo que deberíamos llamar alquimia, aunque en su tiempo era química ortodoxa. Esta persona que tanto odiaba las disputas inútiles tuvo la irónica desdicha de verse envuelto en una de las más desastrosas controversias matemáticas de la historia, gracias a la oficiosidad de algunos amigos que lo sedujeron para que insinuara que Leibniz había plagiado su forma de cálculo.
No discutiremos esto y nos limitaremos a afirmar que hoy día es opinión casi universal que Leibniz inventó su cálculo con posterioridad a Newton e independientemente. Los ingleses pueden estar satisfechos recordando que fue otro matemático inglés aquel, no conformista, Augustus de Morgan, 1806-1871, el que primero emprendió el examen crítico de la disputa y obtuvo algo de justicia para Leibniz. Los efectos que esta controversia produjo sobre las matemáticas inglesas durante todo un siglo fueron deplorables. La lealtad patriótica hacia Newton ocultó a los matemáticos ingleses la evidente superioridad de la notación de Leibniz sobre los puntos de Newton, y2, etc. El resultado fue que a principios del siglo XVIII Suiza y Francia quedaron a la cabeza de las matemáticas. Los herederos científicos de Newton fueron los matemáticos del continente, no sus paisanos. Finalmente, en 1820, los matemáticos jóvenes de Cambridge se dieron cuenta de que sus reaccionarios mayores no honraban la memoria de Newton con su obstinado nacionalismo, y adoptaron las mejoras llevadas al cálculo por los del continente, e introdujeron la geometría analítica y la notación de Leibniz en los exámenes. Cambridge revivió matemáticamente. Sin embargo, Newton como astrónomo matemático continuó dominando las matemáticas inglesas, por lo menos en el concepto popular de lo que son las matemáticas. Los hombres de ciencia ingleses más conocidos en el campo de las ciencias exactas no son los más eminentes matemáticos ingleses, sino hombres que fuera del Imperio Británico quedarían clasificados entre los físicos matemáticos y teóricos. Entre ambas categorías hay una distinción algo más que académica. Un matemático crea nuevas matemáticas, o hace importantes mejoras o unifica lo que ya existe. Un físico matemático por regla general dedica poco tiempo a trabajos puramente matemáticos y emplea la matemática simplemente como una entre varias herramientas muy convenientes. El físico teórico aún puede dedicar menos tiempo a las matemáticas. Newton es casi único con su triple supremacía en la matemática pura, en la matemática aplicada y en la experimentación. De los otros dos que se suelen incluir en esta clase, generalmente se considera a Arquímedes su igual, y a Gauss superior en matemática pura, pero inferior en otros aspectos. El competidor de Newton en el cálculo fue un hombre de carácter y aficiones sorprendentemente distintas. Leibniz, alemán, 1646-1716, procedía de una familia erudita y tuvo todas las ventajas, y desventajas, de educarse con los clásicos griegos y latinos. Al contrario que Newton, fue notablemente precoz. Pronto dominó idiomas, filosofía, teología, matemáticas y derecho, lo cual era indicio de su subsiguiente preeminencia en todos los campos del saber y, lo que es lamentable, en diplomacia. Leibniz es uno de esos raros caracteres de la historia de los que se puede decir, sin exageración, que tenía una mente universal. Su talento era puramente intelectual. Además, tenía poca o ninguna habilidad artística, y su falta de sentimiento para las cosas tangibles lo traicionó a veces en la ciencia. Al igual que Descartes, que también se dejó arrastrar por la ciencia, probablemente se conoce hoy más a Leibniz por su filosofía. Pero para una mentalidad científica moderna, sus mónadas son tan fantásticamente absurdas como las ideas eternas de Platón. Pensaba incesantemente. Todo atraía su infatigable curiosidad y nada la distraía. Quizás el mundo haya tenido la fortuna de que gran parte de su inteligencia se disipara de una u otra manera en la persecución del dinero y de honores fugaces. Leibniz a la edad de 21 años, y como recompensa por un ensayo revolucionario sobre la enseñanza del derecho, fue contratado por el elector de Maguncia como agente general y consejero jurídico. En lo sucesivo dedicó la mayor parte de su tiempo a viajes y a misiones diplomáticas por cuenta del elector, hasta que éste murió en 1673. Leibniz fue después bibliotecario, historiador y factotum político de la familia Brunswick, en Hannover.
Durante sus visitas a Francia e Inglaterra con motivo de sus misiones políticas y diplomáticas, Leibniz entró en contacto con los hombres de ciencia franceses e ingleses más notables y, a cambio de sus ideas, les reveló las suyas propias. Ese tipo de intercambio había de demostrar ser profundamente importante para el desarrollo del cálculo. Si buscamos el origen del trabajo moderno no solo en los fundamentos del análisis, sino en los de todas las matemáticas, no necesitamos considerar más que el incidente que sigue. Hasta que se puso en contacto con el gran físico y matemático holandés Christian Huygens, 1629-1695, en París en 1672, Leibniz tenía muy pocos conocimientos, si es que tenía algunos, de lo que era entonces la moderna matemática. Los conocimientos matemáticos de primera mano que él tenía eran en su mayor parte griegos. Huygens le abrió los ojos y emprendió la tarea de educarlo matemáticamente. Leibniz demostró ser un alumno extraordinariamente apto. Así, se hicieron grandes amigos y mantuvieron correspondencia hasta la muerte de Huygens en 1695. Leibniz pedía a Huygens que criticara sus proyectos y, naturalmente, lo conseguía. Aunque esto no es sino una especulación, es concebible, según el carácter ambicioso de Leibniz y su propensión filosófica a arreglar el universo, que su atrevido proyecto de un razonamiento simbólico universal fuera estimulado por la determinación de derrotar a Descartes en su propio terreno. El filosófico francés había reducido toda la geometría a un método universal. El más filosófico alemán quería reducir, de una manera análoga, todo razonamiento cualquiera que fuera su tipo a una característica universal, o, como se diría hoy día, a una ciencia matemática simbólica. Leibniz confió en 1679-1680 su proyecto a Huygens. El físico no se impresionó. Leibniz tuvo la fatal ocurrencia de elegir un problema geométrico trivial y de escasísimo interés, para ilustrar lo que pretendía, con el resultado de que Huygens interpretó mal todo el asunto, y entabló una polémica. Este fracaso para ver lo que Leibniz quería decir es tanto más notable cuanto que Huygens con su visión científica percibía bosques a pesar de los innumerables árboles. Quizá la actitud jactanciosa de Leibniz despertó su antagonismo. Al no comprender bien lo que el ambicioso filósofo matemático intentaba hacer, Huygens descendió por una vez a las pedanterías de una crítica capciosa. A primera vista puede parecer que las tentativas de Leibniz hacia una lógica simbólica no tienen nada que ver con el desarrollo del cálculo. Nada más lejos de la realidad. Pronto veremos que Newton, en sus primeros encuentros con lo continuo, se perdió en la pista de Zenón, de cuyas paradojas quizá nunca había oído hablar. Sutilmente disfrazadas, aunque en el fondo las mismas, esas antiguas dificultades han dejado perplejos a todos los matemáticos desde Newton, en el siglo XVII, a Weierstrass en el XIX, que trató no solo de obtener resultados útiles e interesantes por medio de diferenciaciones e integraciones rutinarias, sino de comprender la esencia del cálculo. Este les resultaba difícil a Newton y a Weierstrass. Es fácil solo para los que lo comprenden con demasiada facilidad. La manera moderna de abordar los problemas fundamentales de continuidad ha revelado la naturaleza de las dificultades que desconcertaban a Newton, Leibniz, y a sus más sesudos sucesores. Sin miedo a equivocarse se puede afirmar que sin la lógica matemática que preconizó Leibniz, y que empezó a crear, la obra crítica del siglo XX sobre los fundamentos del análisis, y en realidad de toda la matemática, hubiera sido humanamente imposible. Leibniz imaginó el proyecto de un cálculo del razonamiento deductivo. Y si bien sus propios pasos hacia él fueron cortos y dubitativos, fue su atrevida concepción la que estimuló a otros a continuar. Parece, pues, algo trasnochado persistir en considerar a Leibniz, como matemático, simplemente como un satélite principal de Newton. La tradición histórica reitera hasta la pesadez el hecho indiscutible de que la notación de Leibniz es inmensamente superior a la de los puntos de Newton.
Pero sí, siguiendo a Gauss, pensamos que en matemáticas los conceptos son más importantes que las notaciones, hemos de subrayar algún otro aspecto. La mejor obra de Leibniz desde el punto de vista de la matemática moderna no es las mejoras que introdujera en el cálculo diferencial e integral, por muy importantes que fueran, sino su cálculo del razonamiento, donde brilla con luz propia. Poco hay que decir de la carrera de Leibniz como diplomático. A él se le atribuye aquel epítome del equilibrio inestable, que subsiguientes prestidigitadores del estilo habían de venerar como equilibrio de fuerzas. En su diplomacia, Leibniz no fue ni más ni menos escrupuloso que cualquiera de sus famosos sucesores en aquel dudoso arte. Simplemente era más competente que la mayoría. Al contrario que algunos de ellos, Leibniz no sucumbió bajo el peso de los honores que amontonaron sobre él príncipes agradecidos, sino que murió olvidado por aquellos cuyas miserables fortunas había hecho. Cuando el que lo empleaba marchó de Hannover para ser el rey Jorge I de Inglaterra, Leibniz quedó relegado a la biblioteca para continuar su historia de la familia Brunswick, ocupación sin duda muy adecuada para una de las mayores inteligencias de todos los tiempos. Tan solo su secretario lo siguió a la tumba. Esos fueron los dos mortales que en definitiva crearon el cálculo. Versión newtoniana del cálculo. Al parecer el primer cálculo de Newton, de 1665-1666, fue una abstracción fundada en ideas intuitivas del movimiento. Se imaginaba una curva como trazada por el movimiento de un punto que fluía. Se llamaba momento a la infinitamente corta trayectoria que describía el punto en un tiempo infinitamente pequeño, y este momento, dividido por el tiempo infinitamente pequeño, era la fluxión. Si la cantidad que fluye es x, su fluxión se escribe x punto. En nuestra terminología, si x es la función f de t del tiempo t, x punto, es de x sobre dt, es decir, la velocidad en el tiempo t. Análogamente, la fluxión de x punto es x2 puntos, esto es, nuestra d2x sobre dt2. x3 puntos es d3x sobre dt3, y así sucesivamente. Newton consideraba en su primer cálculo nuestra dx sobre dt como una verdadera razón entre dos cantidades infinitamente pequeñas. Ni siquiera se aproximaba al concepto de límite de forma que se pueda reconocer hoy día. El siguiente extracto de los Principia, 1687, indica que Newton mismo no estaba satisfecho con su refinamiento del método de las fluxiones. Subjeta que no hay en definitiva razón entre cantidades que se desvanecen porque la proporción, razón, antes de que las cantidades se hayan desvanecido no es definitiva, y una vez que se han desvanecido no existe. Pero basándose en el mismo razonamiento, se podría mantener que en definitiva un cuerpo en movimiento que llega a un cierto lugar no tiene en definitiva velocidad cuando su movimiento ha terminado, porque la velocidad antes de que el cuerpo haya llegado a ese punto no es su velocidad definitiva, y una vez que ha llegado no tiene velocidad. Pero la respuesta es sencilla, hay un límite que puede alcanzar la velocidad al final del movimiento, pero que no puede exceder. Esto es lo que Zenón y la tortuga sabían, y lo que ninguno de los dos consiguió poner en claro. No es desdoro para Newton observar que el párrafo anterior bien pudiera estar escrito por Aristóteles. En realidad, se parece singularmente a la discusión de Aristóteles del infinito, lo continuo, el movimiento, y las paradojas de Zenón. Otra observación de Newton nos recuerda a Eudoxio. También se puede razonar que si se dan las razones definitivas de cantidades que se desvanecen, están también dadas las magnitudes definitivas. Y, según eso, todas las cantidades constan de indivisibles, lo cual es contrario a lo que Euclides demostró respecto a las cantidades inconmensurables en el 10º libro de sus Elementos. También esto es comparable con Aristóteles. Según este último párrafo, está claro que Newton comprendía a Euclides mejor que Cavalieri.
También indica que las dificultades que encuentran los principiantes inteligentes con los límites y con la continuidad no son fruto de una perversidad voluntaria. En su tercera tentativa, 1704, Newton vuelve a abordar la continuidad y traslada la dificultad central a un movimiento continuo que no analiza. Aquí considero las cantidades matemáticas no como compuestas por partes muy pequeñas, sino descritas por un movimiento continuo. Las líneas están descritas, y por lo tanto engendradas, no por la culminación de partes, sino por el movimiento continuo de puntos. Consideraciones de este tipo, entre otras, fueron las que sumieron a los analistas del siglo XIX en la desesperación y les impulsaron a intentar fundar el cálculo sobre una base sólida. A pesar de que abandonara resueltamente las partes muy pequeñas, Newton nunca consiguió evitar del todo las cantidades muy pequeñas que le preocuparon persistentemente. En los Principia, libro primero, sección 1, lema 1, inició una teoría de límites y de la continuidad. Las cantidades, y las razones de cantidades que en un tiempo finito tienden continuamente hacia la igualdad, y que antes de que ese tiempo termine, llegan a diferir una de otra menos que una cantidad dada, llegan a ser finalmente iguales. La versión de Leibniz. Leibniz por su parte favoreció un tipo de diferencial cuyo evasivo concepto frecuentemente interpretan mal los ingenieros prácticos de hoy día. Así, para hallar la diferencial de x por y, sustraía x por y del producto, x más de x por y más de y, y rechazaba de x por dy por considerarlo despreciablemente pequeño en comparación con x por dy y de y por dx, sin mucha justificación. De esta forma obtuvo el resultado correcto, diferencial de x por y igual a x por diferencial de y, más y por diferencial de x. Pisando un terreno más firme, introdujo la notación actual de las derivadas y el signo integral, una s alargada de suma, esto es, suma. Tanto Leibniz como Newton conocían bien el teorema fundamental del cálculo que relaciona las integrales como sumas, con las integrales como inversas de las derivadas. También crearon las fórmulas elementales del cálculo. Ahora bien, es interesante saber que el resultado correcto de la derivada de un producto se le escapó a Leibniz en su primera tentativa. Rigor. Anticipaciones. Se suele estar de acuerdo con que tan solo en los siglos XIX y XX, y empezando con Cauchy, 1821-1823, se dispuso de ideas razonablemente sólidas, aunque no definitivas, sobre límites, continuidad, diferenciación e integración. Esto suscita una cuestión en extremo interesante. ¿Cómo se las arreglaron los grandes analistas del siglo XVIII, los Bernoulli, Euler, Lagrange, Laplace, para obtener resultados consistentemente correctos en casi toda su obra tanto de matemática pura como aplicada? Lo que esos grandes matemáticos tomaron equivocadamente como razonamientos correctos en los comienzos del cálculo se considera ahora universalmente sin fundamentos. No es posible dar una respuesta en pocas palabras. Pero la historia demuestra que con mucha frecuencia la parte esencial y práctica de una doctrina matemática se comprende intuitivamente mucho antes de que se llegue a formar una base racional para dicha doctrina. Los matemáticos creadores que hubo entre Newton y Cauchy obtuvieron en su mayor parte resultados correctos, según los juicios actuales, porque a pesar de que sus tentativas de ser lógicamente rigurosos no tuvieron éxito, habían captado instintivamente la parte consistente de sus matemáticas. Si no fue posible explicar en pocas palabras la buena suerte de nuestros predecesores, tampoco se puede explicar la nuestra. Como ellos, conseguimos sistemáticamente resultados significativos, aunque nos damos cuenta de que hay mucha oscuridad en la base de nuestro propio análisis. En la actualidad está generalmente admitido que ni Cauchy ni su más riguroso sucesor, Weierstrass, dijeron la última palabra, y no hay motivos para confiar que sea dicha en nuestra generación.
se diga lo que se diga, del cálculo de Newton, sigue siendo cierto que dotó a las matemáticas y a las ciencias exactas de su método más eficaz de exploración y descubrimientos. Junto con su ley de la gravitación universal, su cálculo dio en menos de un siglo una comprensión más amplia del sistema solar, que la que se había acumulado durante miles de años de astronomía predinámica. Y cuando se aplicaron a las ciencias físicas las ecuaciones diferenciales, y el método de Newton de las tangentes inversas, se revelaron nuevos e insospechados universos. El método experimental de Galileo combinado con el cálculo de Newton y de Leibniz engendró la moderna ciencia física y sus aplicaciones a la tecnología. Para concluir esta descripción del nacimiento del cálculo, hemos de compensar el deliberado descuido de las pseudo-anticipaciones, citando una que en verdad lo fue en una materia que es básica para la manera moderna de abordar los fundamentos del análisis. Ya en 1638 observó Galileo que hay tantos cuadrados 1, 4, 9, 16, 25, etc. como enteros positivos. Esto lo prueban las sucesiones 1, 2, 3, 4, 5, 6, puntos suspensivos, n, y así sucesiva e infinitamente, y, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, 5 al cuadrado, 6 al cuadrado, puntos suspensivos, n al cuadrado, y así sucesiva e infinitamente. De este modo se dio cuenta de la distinción fundamental que existe entre las clases finitas e infinitas, la que no se generalizó hasta fines del siglo XIX. Una clase infinita es aquella en que hay correspondencia biunívoca entre toda la clase y una subclase del total. O, lo que es equivalente, hay tantas cosas en una parte de una clase infinita, como hay en toda la clase. Con las clases finitas no ocurre lo mismo. Así, se dice que es numerable una clase cuyos elementos se pueden poner en correspondencia biunívoca con los enteros 1, 2, 3, y así sucesivamente. Todos los puntos de un segmento de línea, de longitud finita o infinita, constituyen una sucesión no numerable. Hay un curso básico de cálculo, por lo general el segundo, que empieza con la teoría de las sucesiones de puntos. Galileo no enunció la distinción de las clases numerables y no numerables. La observaron aproximadamente en 1840 Bolzano, y en 1878 Cantor. Pero el que Galileo advirtiera la importantísima propiedad de todas las clases infinitas hace de él uno de los verdaderos precursores de la historia del cálculo. El otro fue Arquímedes. Aparición de la teoría matemática de probabilidades. Los juegos de azar son probablemente tan antiguos como el deseo humano de conseguir algo a cambio de nada. Pero sus consecuencias matemáticas no se apreciaron hasta después de que Fermat y Pascal en 1654 hubieron reducido el azar a leyes. Galileo había dado una solución correcta de un problema de juego mediante una laboriosa tabulación de casos posibles, pero no prosiguió hasta enunciar principios generales. El problema de los puntos que inspiró a los fundadores de la teoría matemática de la probabilidad era bien conocido de Cardano, que entre sus muchas cualidades tenía la de ser un jugador empedernido. Sin embargo, no hizo nada de importancia en favor de la ciencia del azar, y se suele considerar sin ningún titubeo a Pascal y a Fermat como fundadores de la probabilidad matemática. En el famoso problema, gana el primero de dos jugadores que consiga n puntos, si se abandona el juego cuando uno haya hecho a puntos y el otro b puntos, ¿en qué proporción habrá que dividir entre ellos las puestas? Esto se reduce a calcular las probabilidades que tiene cada uno de ganar en el momento de abandonar el juego. En este contexto se supone que los jugadores tienen las mismas oportunidades para ganar un punto. El problema se lo propuso a Pascal un caballero muy inteligente, aficionado al juego, llamado Antonio Gombauld, caballero de Mere, y Pascal se lo comunicó a Fermat. Ambos lo resolvieron correctamente, pero por razonamiento distinto.
En una parte de su trabajo Pascal se equivocó, y Fermat corrigió su error. De esta forma se originaron las matemáticas del azar que hoy día son la base de todo análisis estadístico, desde las tendencias del mercado de valores a los seguros, las pruebas de inteligencia y la biometría. Al irse haciendo la física moderna cada vez más ciertamente incierta, las matemáticas de las probabilidades han aumentado su importancia científica. La mecánica newtoniana se aplica a una ciencia completamente determinada en que las ecuaciones diferenciales contienen la historia futura de un universo mecánicamente determinado. Para la interpretación científica de los experimentos de laboratorio, particularmente para los de física atómica, el método estrictamente mecánico de Newton, Lagrange, Laplace, y sus sucesores, que se originó en la mecánica de Galileo y en la astronomía dinámica, ya no es adecuado y lo suplementan cada vez más las matemáticas de la estadística y de la probabilidad. Todas estas matemáticas se desarrollaron a partir de los principios fundamentales de la probabilidad matemática que establecieron Fermat y Pascal, aplicando laboriosamente un sentido nada común. Ulteriores aplicaciones del análisis a la teoría de las probabilidades, principalmente para obtener aproximaciones prácticas a los números muy grandes que se presentan aún en los más sencillos problemas combinatorios, han hecho que la moderna teoría sea técnica en alto grado. Pero con excepción de algunas dificultades de la teoría del conocimiento relativas al significado de la probabilidad, los principios básicos siguen siendo los mismos que en 1654, y así se enuncian en los textos intermedios de álgebra. A este respecto conviene mencionar que el versátil Huygens se enteró de lo que estaban haciendo Pascal y Fermat y publicó en 1654 uno de los primeros tratados de la probabilidad. El concepto probabilidad matemática fue suyo. La relativa permanencia de los fundamentos matemáticos de la probabilidad, tal como se establecieron en el siglo XVII, es característica de las matemáticas de lo discreto, de las que se puede decir en términos generales que han necesitado menos revisión que el análisis. El origen de la aritmética moderna. Al decir aritmética le atribuimos a la palabra el sentido griego. Equivalentes suyos son la aritmética superior, y la teoría de los números. Gauss, el máximo exponente de la teoría clásica posterior a Fermat, dio preferencia al sencillo término aritmética, o como mucho aritmética superior. La aritmética moderna se inició con Fermat, a grandes rasgos en el periodo 1630-1665. Por muy importante que fuera la obra de Fermat en otros capítulos de la matemática, se considera que su mayor aportación personal fue a la aritmética. Esta amplia división de las matemáticas se diferencia de otras en su falta de métodos generales, incluso parece ser más difícil idear teoremas generales, que en álgebra y análisis. Así, por ejemplo, en álgebra hay la teoría completa de la resolución de ecuaciones algebraicas con una incógnita. En realidad hay dos teorías completas. En aritmética el problema correspondiente más sencillo es el de la resolución en términos enteros de las ecuaciones de dos incógnitas con sus coeficientes enteros, y sobre él no hay nada que se acerque a una teoría completa. En un capítulo posterior indicaremos los progresos que se han hecho después de Fermat. Muchos de los descubrimientos de Fermat quedaron registrados o bien como notas marginales en sus libros, la aritmética en su copia del Diofanto de Bachet, o en comunicaciones que hizo a sus corresponsales por lo general sin demostrarlas. Algunos de sus teoremas los propuso en forma de problemas como desafío a los matemáticos ingleses. Por ejemplo, pidió una demostración de que la única solución entera positiva de x a la 2 más 2, igual a y a la 3, es x igual a 5 y y igual a 3. Bastará con que nos ocupemos de los dos descubrimientos de Fermat que influyeron más profundamente sobre la aritmética y el álgebra posteriores a su época, y del único método general de la aritmética que les debido.
Fermat afirmó que si n es un entero positivo no divisible entre el número primo positivo p, entonces n a la p menos 1 es divisible entre p. Parece que los chinos ya conocían en el año 500 a.C., el caso especial en que n es igual a 2. Todo estudiante de la teoría de las ecuaciones algebraicas o de la álgebra moderna, o de la aritmética recordará lo frecuentemente que se presenta este teorema fundamental. La primera demostración que se publicó en 1738 fue la de Euler, descubierta en 1732. Leibniz consiguió una demostración antes de 1683, pero no la publicó. En matemáticas, la regla de prioridad es la de la primera publicación. La segunda afirmación famosa de Fermat, su celebrado último teorema, dice que x a la n más y a la n, igual a z a la n, con x por y por z diferente de 0, y n mayor que 2, es imposible si x, y, z y n son enteros. En 1637 afirmó haber descubierto una demostración maravillosa, pero hasta la actualidad no se ha encontrado prueba alguna de ello. Al parecer no tiene ninguna importancia en la actualidad demostrar el problema de valores particulares de n, pues, ya se conocen bastantes para hacer que sea muy probable la certeza del teorema. Pero para asegurarse en contra de que en el futuro se pueda demostrar lo contrario, hay que subrayar que la aritmética es el capítulo de las matemáticas en que la adivinanza sin fundamentos es menos eficaz o provechosa. Las pruebas numéricas significan muy poco. El único lujo que se puede permitir un aritmético concienzudo es la demostración. Solemos estar de acuerdo con que el famoso último teorema, cierto o falso, tiene muy poco interés hoy día. Pero su importancia en el desarrollo de la aritmética y de la álgebra moderna ha sido muy grande, como veremos en el lugar adecuado. El método general de Fermat, el de la sucesión infinita, es muy ingenioso, pero tiene la desventaja de ser a veces extraordinariamente difícil de aplicar. En el terreno particular para el que Fermat inventó el método se necesita demostrar que todo número primo positivo que lo forman 4n más 1 es la suma de los cuadrados de dos enteros. Suponiendo que el teorema fuera falso para un número primo p de ese tipo, Fermat dedujo que también es falso para un número primo más pequeño del mismo tipo. Descendiendo de ese modo demostró, suponiendo siempre que no fuera cierto, que 5 no es la suma de dos cuadrados. Pero como 5 es igual a 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, el teorema queda demostrado. Lo más que se puede desear en aritmética es la invención de métodos generales aplicables a tipos de problemas no tan triviales. Además, la solución aritmética de un problema debe consistir en prescribir un número finito de operaciones puramente aritméticas, exentas de tanteo, por medio de las cuales se obtengan todos los números que satisfagan las condiciones del problema, y solo ellos. Nadie después de Euclides y antes de Lagrange en el siglo XVIII se acercó ni de lejos a este ideal. Aparición de la geometría proyectiva sintética. La súbita aparición de la geometría proyectiva sintética en el siglo XVII nos parece ahora una tardía resurrección del espíritu griego. Como ya se ha indicado, en el siglo IV después de Cristo, Papo anticipó una propiedad fundamental de las razones dobles. Incluso antes Menelao, siglo I después de Cristo, puede ser que demostrara un teorema que ahora se podría interpretar análogamente. Pero hasta que apareció en 1639 el excéntrico, Brouillon Project, de G. de Sargues, ingeniero y arquitecto francés, 1593-1662, no se desarrolló la geometría proyectiva sintética como rama nueva e independiente de la geometría. Indudablemente que los grandes progresos realizados por los artistas del Renacimiento en el dibujo en perspectiva hicieron inevitable la aparición de una teoría geométrica que incluyera la perspectiva en un caso especial. Y sin duda que de Sargues, como arquitecto, estaba influido por lo que en su día era surrealismo.
En todo caso se comportó más como artista que como geómetra, inventando un atroz lenguaje técnico matemático, para satisfacción propia y mixtificación de sus discípulos. Afortunadamente el lenguaje de Desargues está muerto hace tiempo. En la terminología actual, proyectivo quiere decir invariancia de todas las transformaciones lineales generales homogéneas bajo el grupo G y en el espacio, de 1, 2, 3, etc. dimensiones, en cuestión, pero no de todas las transformaciones de todo grupo que contenga G como subgrupo. A su modo, Desargues estudió la razón doble, los polos y las polares. El principio de Kepler, de 1604, de la continuidad en que una línea recta se cierra en el infinito donde también se cortan las paralelas. La involución. Las asíntotas como tangentes en el infinito. Su famoso teorema de los triángulos en perspectiva y algunas de las propiedades proyectivas de los cuadriláteros inscritos en cónicas. Descartes admiró mucho la invención de Desargues, pero, felizmente para el futuro de las matemáticas, no por ello dudó en preconizar la suya. El más entusiasta partidario de Desargues fue el mismo Pascal, que participara en la creación de la teoría matemática de las probabilidades. Blaise Pascal, 1623-1662, fue, pues, un matemático de grandes alcances, aunque al igual que Descartes y Leibniz se le recuerde popularmente por otras cosas. Su talla como religionario ha ensombrecido sus hazañas de matemático y físico, y por cada uno que haya oído hablar de Les pour les coniques, de Pascal debe haber 1.000.000 que haya leído por lo menos una página de sus pensées. Pascal fue aún más genuinamente precoz que Leibniz. De muchacho no fue una simple esponja que absorbiera el saber de los demás, sino un matemático creador. A los 12 años redescubrió y demostró para sí mismo varios de los teoremas más sencillos de la geometría elemental. 4 años más tarde había compuesto el famoso ensayo sobre las cónicas, en que desarrollaba las consecuencias de su hexagramum mysticum, es decir, que los pares de lados opuestos de un hexágono inscritos en una cónica se cortan en puntos alineados. A los 19 años, en 1642, Pascal, combinando sus matemáticas y su talento para la física, inventó una máquina de sumar, antecesora de las que se usan hoy día. Esta fue perfeccionada en alto grado aproximadamente 30 años más tarde por Leibniz, cuya máquina sumaba y multiplicaba. Pascal se mostró muy agradecido a Desargues por sus conocimientos de geometría proyectiva. Quizás en todas sus matemáticas fuera Pascal más bien que creador un brillante comentador. Orgánica y espiritualmente enfermo durante la mayor parte de sus 39 años, aparentemente nunca pudo concentrar sus facultades en la creación de ningún método amplio, y su brillo se dispersó y se disipó en aclarar detalles de las ideas de los demás. Gran parte de sus facultades las dedicó a las controversias religiosas de su tiempo y a tentativas desesperadas de reconciliar sus propios conflictos internos. Además de su hexagrama místico y de su aportación al cálculo de probabilidades, no se puede decir que la contribución de Pascal dejara más que una pasajera sombra en la superficie de las matemáticas. La corriente principal era mucho más profunda de lo que él nunca soñó. Antes de abandonar el campo, durante aproximadamente siglo y cuarto, la geometría proyectiva sintética libró una terrible batalla para sobrevivir contra su antagonista analítica, en la impresionante Sectiones Conicae, 1685, de P. de la Hire, francés, 1640-1718. De la Hire demostró sintéticamente en más de 300 teoremas proyectivos, y en un asombroso apéndice, que todos los teoremas de Apolonio sobre las cónicas se pueden obtener por medios proyectivos. Pero ni esa gimnasia espectacular consiguió convencer a los geómetras de que el método sintético fuera tan flexible como el analítico. No cabe duda que se idealizaba a las cónicas basándose en la circunferencia arquetipo del geómetra, de Platón, con la idea eterna de la geometría proyectiva en el fondo de su cabeza. Pero no todas las curvas en el plano son cónicas.
ni lo eran cuando de la Gir lanzaba su desesperada retaguardia contra el análisis de Descartes. La geometría proyectiva sintética se sumió en un olvido temporal, y los tratados de Desargues y de la Gir llegaron a ser rarezas de coleccionista. En un capítulo posterior nos ocuparemos del otro avance incidental del siglo XVII, la característica universal de Leibniz, que igualmente quedó olvidada durante algún tiempo. Ahora pasamos al origen de las matemáticas aplicadas, que habían de dominar la obra de los más eminentes sucesores de Newton durante un siglo después de su muerte. Origen de las modernas matemáticas aplicadas. En el capítulo 1 pusimos de manifiesto la deuda que tiene contraída la ciencia y la terminología con la matemática pura. Ahora nos ocuparemos del otro aspecto de la cuestión con algo más de extensión de la que pueda parecer necesaria a los que ya conocen los hechos. Lo hacemos porque los matemáticos hipersensibles se sienten a veces inclinados a exaltar indebidamente la libertad y la naturaleza puramente imaginativa de sus creaciones, basándose exclusivamente en la admitida deuda que tiene la ciencia para con las matemáticas. El balance histórico indica, como más adelante se verá en detalle, que la ciencia y las matemáticas modernas están tan íntimamente relacionadas que ninguna debe nada a la otra, y que ambas toman libremente lo que necesitan de la otra pagando sus deudas con creces. Entre las matemáticas puras y las aplicadas están las mejoras en el cálculo numérico, de mayor importancia por las aplicaciones que por lo que significan para las matemáticas. Por ejemplo, los logaritmos aceleraron las aplicaciones prácticas de la astronomía, pero no eran imprescindibles ni siquiera para ese eficaz servidor de la civilización. El cálculo manual no puede restar nada a la pertinacia de un Kepler. Y pretender que los logaritmos hicieran posible la astronomía moderna u otra ciencia cualquiera, es olvidar que el celo, o la obstinación del hombre en la persecución de una idea fija, puede soportar cualquier castigo finito. Pero como sin duda los logaritmos apresuraron la marcha de las ciencias en los siglos XVIII y XIX en el camino hacia lo que haya de ser su aportación definitiva a la civilización, o a su destrucción, hay que tenerlos en cuenta en todo estudio que se haga del origen de las modernas matemáticas aplicadas. Por consiguiente, bien se puede adjudicar a las matemáticas aplicadas la invención de los logaritmos en el siglo XVII. Las modernas matemáticas aplicadas se originaron en la teoría de la gravitación universal que Newton desarrolló en sus Principia. Antes de Newton la astronomía era puramente descriptiva. Se describían cada vez con mayor precisión los movimientos de los planetas, y se les acoplaba desde los babilónicos a Ptolomeo en marcos geométricos de complejidad cada vez mayor. Copérnico simplificó su geometría. Pero no había ninguna hipótesis física que se resumiera y consolidara en postulados de los que poder deducir aquella geometría. Se necesitaban observaciones precisas para establecer bien los hechos antes de poder enunciar con provecho dichos postulados. Esas observaciones las suministró abundantemente Tycho Brahe, danés, 1546-1601, cuyo laborioso ayudante durante algún tiempo, Johannes Kepler, alemán, 1571-1630, resumió las observaciones en las tres leyes del movimiento que llevan su nombre. Las dos primeras se publicaron en 1609, la tercera en 1619. Primera ley, la órbita de los planetas es una elipse con el Sol en uno de los focos. Segunda ley, la recta que del planeta al Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. Tercera ley, los cuadrados de los periodos de los planetas son proporcionales a los cubos de sus distancias medias al Sol. Las leyes de Kepler fueron la culminación de miles de años de una geometría empírica del cielo. Estas fueron descubiertas como resultado de 22 años de cálculos incesantes, sin logaritmos, en que se descartaba despiadadamente una hipótesis prometedora después de otra, cuando se observaba que no satisfacían las exigencias de la precisión con que se habían observado. Solo la fe pitagórica de Kepler en una armonía matemática de la naturaleza, posible de descubrir, pudo sostenerlo.
La historia de su persistencia, a pesar de persecuciones y tragedias domésticas que hubieran destrozado a un hombre ordinario, es una de las más heroicas de la ciencia. La invención de los logaritmos, contemporánea de Kepler, habría de reducir su labor sobrehumana a proporciones más manejables. La historia de los logaritmos es otra epopeya de la perseverancia que no cede más que ante la de Kepler. El barón Napier de Merkestiun, escocés, 1550-1617, en los ratos de ocio que le dejaban sus deberes de terrateniente y su vana preocupación de demostrar que el papa reinante era el anticristo, inventó los logaritmos. Si recordamos que Napier murió antes de que Descartes introdujera la notación n por n a la 3, etc., para las potencias, no nos maravillaremos tanto de que le costara no menos de 20 años razonar las propiedades y la existencia de los logaritmos. La idea fundamental de la correspondencia entre dos series de números, una en progresión aritmética y otra en progresión geométrica, la explicó Napier valiéndose del concepto de dos puntos que se mueven por diferentes líneas rectas, uno con velocidad uniforme, y el otro con velocidad acelerada. Si el lector, con todos los conocimientos modernos que tiene, intenta conseguir por sí mismo de este modo una demostración de las reglas fundamentales del cálculo logarítmico, terminará el ejercicio con un concepto adecuado del genio penetrante que poseía el inventor de los logaritmos. G. Cristal. A esto añádase que el logaritmo neperiano de n sería nuestro 10 a la 7 por logaritmo, en base e, de 10 a la 7, por n a la menos 1, en que es la base del sistema natural. Después de la invención del cálculo, siguió de una manera natural la investigación de la función logarítmica de mayor importancia para las matemáticas que los logaritmos que se calculan con su uso, y ello valiéndose de la sencilla ecuación diferencial de y igual a y por diferencial de x. Napier anticipó a Tycho algo de su invento en 1594, y en 1614 publicó sus Descriptio. En 1624 se publicó una tabla utilizable prácticamente, de Briggs, inglés, 1561-1631, y otra de Kepler. Pronto aparecieron otras tablas, y en 1630 los logaritmos formaban parte del equipo de todos los astrónomos calculadores. Para los que se interesen en disputas de prioridad, recordaremos que los logaritmos constituyen uno de los más desordenados campos de batalla de la historia de las matemáticas. Bastará aquí hacer constar cómo se juzgaron en 1914 los resultados de la refriega. La prioridad de la publicación de Napier es incontestable. Burgi, 1552-1632, Praga, inventó independientemente los logaritmos, y construyó entre 1603 y 1611 una tabla, mientras que Napier ya trabajó en los logaritmos hacia 1594. Por lo tanto es probable que Napier empezara a trabajar en los logaritmos mucho antes que Burgi. Los únicos hechos de alguna importancia que tienen los logaritmos para el desarrollo de las matemáticas son los que se afirman en la última frase del párrafo anterior. Disputas como esta y la otra sobre el cálculo han hecho que más de un hombre de ciencia envidie a sus sucesores de dentro de 10.000 años, para los que Newton y Leibniz, Napier y Burgi, y decenas de otros aspirantes de menor categoría a la fama individual serán figuras semimíticas tan desdibujadas como la de Pitágoras. La armoniosa geometría de las leyes de Kepler retó al genio matemático a idear hipótesis de las que se pudieran deducir. Entre otros, el brillantemente original Hooke, inglés, 1635-1703, rival y aguijón de Newton, adivinó y quizás demostró que las leyes de Kepler presuponen una ley de atracción inversa a un cuadrado, pero no pudo determinar la forma de la órbita que satisficiera a esa ley. Al consultar a Newton en 1684, este dio una demostración que ya había descubierto, pero perdido, de que la órbita en cuestión es una elipse. Parece que este incidente fue el origen de los Principia.
Newton dedujo las leyes de Kepler partiendo de su hipótesis de la gravitación universal, de que en el universo, dos partículas materiales cualesquiera, de masas m⁻⁴ y m⁻², separadas por una distancia d, se atraen entre sí con una fuerza proporcional a m⁻⁴ por m⁻², sobre d al cuadrado, si se miden m⁻⁴, m⁻², d, y la fuerza en las unidades convenientes. La deducción hubiera sido imposible sin una dinámica racional. Esta la habían proporcionado Galileo y Newton. Exactamente igual que los pitagóricos habían reducido a geometría la percepción intuitiva de la forma, y que los grandes astrónomos geométricos desde Eudoxio e Hiparco a Copérnico y a Kepler habían reducido los movimientos de los planetas a geometría, Galileo se propuso reducir todo el movimiento a matemáticas. Entonces, llegó más allá que sus predecesores, principalmente porque ayudó la razón con la experimentación, determinando los hechos relacionados con la caída de los cuerpos por una observación precisa y controlada antes de aventurarse a darles forma matemática. A algunos les parece increíble que ningún ser humano pueda jamás haber creído posible razonar el comportamiento de los cuerpos al caer sin recurrir a la experimentación. Pero una de las mayores inteligencias de la historia, Aristóteles, tuvo suficiente confianza en su lógica para enunciar leyes para un universo que tiene muy poco respeto para las inteligencias sin ayuda. Otros no tienen nada que objetar a tentativas como las de Aristóteles, sustituyendo la confianza clásica y medieval de la lógica aristotélica por una ávida fe en la fuerza creadora de la intrincada tautología de las matemáticas. Puede que aún sea demasiado pronto para juzgar cuál de las dos partes tiene razón, si es que la tiene alguna de ellas. Pero la realidad es que fue la ciencia de Galileo y no la metafísica y la lógica aristotélicas las que han hecho de nuestra civilización material lo que es hoy día. En este sentido, tuviera o no lugar jamás el legendario experimento en que Galileo confundió a la escolástica aristotélica al dejar caer una bala de la torre inclinada de Pisa, Galileo sabía ya en 1591 que una bala de 1 libra y otra bala de 10 libras dejadas caer simultáneamente desde una misma altura, tocan el suelo también simultáneamente. Algunos experimentos sobre el movimiento a lo largo de planos inclinados le proporcionaron algunos datos más que acoplar en la teoría matemática de movimiento que trataba de construir. Al ir sometiendo a comprobación experimental las hipótesis de tanteo, empezaron a surgir las definiciones fundamentales y los postulados de la dinámica. En particular, Galileo dio forma matemática a la distancia, el tiempo, la velocidad y la aceleración, haciendo de ellas los entes científicos, medibles experimentalmente, que todavía están en la dinámica clásica. Buscó enunciar definiciones que respondieran a observaciones reiteradas. También comprendió un equivalente al primer postulado del movimiento de Newton, la inercia. Todo continuará en estado de reposo o se moverá uniformemente a lo largo de una línea recta, si no hay ninguna fuerza que cambie su estado. Este postulado contradecía las ingenuas intuiciones de los predecesores de Galileo y contradecía el sentido común de siglos enteros. Galileo también comprendió por lo menos algunos casos especiales del segundo postulado de Newton. El cambio de la cantidad de movimiento es proporcional a la fuerza, y tiene lugar en la dirección en que ésta actúa. El concepto matemáticamente importante en este caso es el de cambio, ya que estas son derivadas, y por lo tanto la velocidad, la aceleración y la fuerza quedan dentro de los límites del cálculo. Ya hemos visto que Newton probablemente pensaba en la velocidad al imaginar las fluxiones. En los 2 años de plaga de 1665 y 1666, como Newton dice, dedujo de la tercera ley de Kepler que las fuerzas que mantienen a los planetas en sus órbitas han de ser inversamente proporcionales a los cuadrados de sus distancias a los centros en torno de los cuales giran. En consecuencia, comparé la fuerza necesaria para mantener a la Luna en su órbita con la fuerza de la gravedad en la superficie de la Tierra, y encontré la respuesta con bastante facilidad.
El progreso de la teoría matemática de la gravitación quedó temporalmente detenido por no disponer Newton en aquella época del siguiente teorema del cálculo integral. La atracción gravitatoria entre dos esferas homogéneas se puede calcular como si las masas de las esferas estuvieran concentradas en sus centros. Una vez demostrado este teorema, ya es aplicable la ley de la gravitación universal de Newton. Esta es la clave de la astronomía dinámica. Con ella procedió Newton en 1685 a explorar los cielos. También fue el primero en dar una teoría racional de las mareas. La mecánica celeste de Newton fue la primera gran síntesis de los fenómenos naturales. Es imposible concebir, a causa de su misma naturaleza, la mecánica celeste sin la dinámica de Galileo y de Newton y sin el cálculo de Newton y de Leibniz. El método científico de Galileo había de ser el modelo para síntesis matemáticas aún mucho más recónditas como las de las teorías del calor, la luz, el sonido y la electricidad. Pero el método científico moderno inventado por Galileo y Newton de reunir la experimentación y la matemática en un solo instrumento de descubrimiento y exploración había de seguir siendo fundamentalmente el mismo que se enunciaba en los Discorsi de Galileo, y en los Principia de Newton. En días en que ignorantes mesiánicos con enorme cantidad de seguidores están desacreditando a la ciencia, no está de más recordar de vez en cuando, por muy gastado que esté el cliché, que sin esta unión de la experimentación y de las matemáticas nuestra civilización no existiría. Menos gastada está la reciente observación de que precisamente a causa de esa unión puede dejar de existir nuestra civilización. Y ya que estamos haciendo frente a los hechos, indicaremos la opinión de muchos observadores de que desde los días de Santo Tomás de Aquino, de cada 10 seres humanos que tienen el valor de odiar o de temer algo, 9 han odiado secretamente la ciencia. Desde los días de Galileo y Newton se ha tolerado a regañadientes a la ciencia solo porque ha aumentado la riqueza material. Si la ciencia muere, las matemáticas mueren con ella. Como indicio de cuán importante ha sido la influencia de la dinámica y de la teoría de Newton sobre el análisis, podemos citar ejemplos concretos, algunos de los cuales examinaremos más detalladamente en capítulos subsiguientes. Puesto que la Tierra no es una esfera, sino un esferoide, no se puede calcular su atracción sobre una partícula material exterior con la misma precisión que si su masa se concentra en el centro. Cuando después de Newton la astronomía se hizo más exacta, había que tener en cuenta en los cálculos esa ligera desviación de la esfericidad perfecta, y para ello se requirió inventar nuevas funciones, como las de Legendre en la teoría del potencial. Un problema dinámico tan rudimentario como el del periodo de oscilación de un péndulo simple de longitud constante que se planteó Galileo conduce inmediatamente en el caso general a una integral elíptica. Esas integrales, por inversión, engendraron la amplia teoría de las funciones doblemente periódicas. A su vez estas, como se reconoció a finales del siglo XIX, no son sino casos especiales de las funciones automorfas, cuya teoría no está aún completa. Todas las funciones anteriores en su conjunto sugirieron a Lagrange, Cauchy, y otros de últimos del siglo XVIII y principios del XIX, teorías generales de funciones, que culminaron en la teoría de funciones de variable compleja. La teoría analítica del calor de Fourier, forma final en 1822, imaginada según la tradición de Galileo y Newton de observación controlada unida a las matemáticas, originó gran parte de la obra moderna de la teoría de funciones de variable real y del examen crítico de los fundamentos de las matemáticas. Finalmente, las interacciones gravitatorias de un sistema de partículas materiales, en especial de tres, engendraron la teoría de las perturbaciones con todo su intrincado análisis. Y el problema de los tres cuerpos al que a fines del siglo XIX se le dio forma parcialmente topológica es el origen de la moderna teoría de las órbitas periódicas, a partir de la cual se está desarrollando rápidamente una dinámica cualitativa y topológica. También la geometría se ha enriquecido gracias a sucesivas alianzas con la mecánica.
En el siglo XVII la necesidad que tenían los astrónomos de medir el tiempo con precisión inspiró a Huygens la construcción del primer reloj de péndulo, 1656. Se vio obligado incidentalmente a investigar las oscilaciones, pequeñas, de un péndulo compuesto, primer problema dinámico que se salía de la dinámica de las partículas, que se estudió matemáticamente. De hacer relojes, Huygens se vio conducido a su gran obra de horología, 1673, en que definía e investigaba las evolutas y las involutas. En esta ciencia ocupa lugar prominente la cicloide, a veces llamada la Helena de la geometría, en parte a causa de su airosa forma y de sus hermosas propiedades. Huygens demostró el notable teorema de que la cicloide es la tautócrona. En tiempos más recientes la geometría de 4 dimensiones de Pluquer, siglo XIX, en que se toman líneas rectas en lugar de puntos como elementos irreducibles del espacio, encontró fácil interpretación en la dinámica de los cuerpos rígidos. Recíprocamente, este tipo de dinámica sugirió mucho de lo que hacía falta hacer en geometría. Pero, lo que es quizá el mayor servicio que haya prestado jamás una ciencia física a la geometría fue la súbita aceleración que imprimió a la geometría diferencial la teoría general de la relatividad de Einstein y su teoría relativista de la gravitación, en la segunda década del siglo XX. En los curiosamente confiados meses que siguieron a la terminación de los trabajos de Versalles, se decía con frecuencia que la obra de Einstein sobreviviría al recuerdo de la Gran Guerra, del mismo modo que la ciencia y las matemáticas de Arquímedes sobrevivieron a las guerras púnicas en la conciencia de todos los que no sean historiadores profesionales. 20 años más tarde la raza humana se había recobrado por completo de su ataque de optimismo. Aquí abandonamos las matemáticas del siglo XVII y nos lanzamos a la turbulenta corriente que brotó de aquella fuente inagotable. De esta manera concluye este capítulo 7. En un próximo video se dará lectura al capítulo 8, cuyo título es Ampliaciones del concepto número. Les recomiendo que se suscriban a mi canal de YouTube. Y una vez suscritos, hagan clic sobre esta campanita para que a su correo electrónico les llegue una notificación cada vez que yo publique un video nuevo. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.